De entre todos los problemas ambientales a los que nuestra sociedad debe hacer frente, la amenaza del cambio climático es quizás el más importante. No solo por la intensidad de los impactos pronosticados en los diferentes estudios científicos disponibles, sino especialmente por la extensión del fenómeno y su relación directa con nuestro modo de vida y producción. El consenso en la mayoría de la comunidad científica sobre la existencia de un calentamiento global del planeta es un hecho. Este calentamiento está provocado por la acción humana y en concreto por la emisión de los llamados gases de efecto invernadero. El más abundante de estos gases es el CO2. La atmósfera terrestre es un prodigio capaz de regular la temperatura. La Tierra se calienta gracias a la energía del Sol. Y cuando la Tierra refleja esa energía hacia la atmósfera y actúa como un radiador cálido, el vapor de agua y el dióxido de carbono frenan la fuga de calor. Son los llamados gases de efecto invernadero. Sin ellos, el nuestro sería un planeta frío, desolado, inhabitable. Una concentración excesiva de dióxido de carbono en la atmósfera está provocando el recalentamiento en la Tierra. Desde 1750, cuando empezaba la era industrial, las concentraciones de CO2 en la atmósfera se han incrementado en más de un 30%. Ahora ya sabemos en qué medida somos responsables. Un uso excesivo de los vehículos privados. La construcción mal planificada. El uso creciente de electrodomésticos. El abuso de lo que nos proporciona confort y bienestar es el responsable de las 3/4 partes de las emisiones de CO2. Podemos hacer mucho para mejorar el futuro. Un futuro muy cercano. Egindako kalkuluek diote, lurreko temperatura batez beste 0,76 gradu zentigrado igo zela azken mendean zehar. Eta CO2-ren isurketak handitu izana da horren arrazoi nagusia. Gainera, aurre ikusten da hemendik aurrera temperatura azkarrago igoko dela. Hala, kasuriko berenean, 1,8 eta 4 gradu artean igoko da temperatura datozen 100 urteetan zehar. Lurraren gainaldean eta ozeanoetan temperatura igotzen ari da. Aldi berean, glaziarren eta betiereko izotzen edadura txikitzen ari da eta prezipitazioak gero taldakorragoak dira. Ondorioz, lehorteak gero eta luzeagoak dira eta euri-jasak gero eta bortitzagoak. Halaber, espero izatekoa da itsasoaren maila igotzea eta olatuen indarra handitzea. Horrek, 21. mendearen erdialderako ekar dezake kostaldearen mugak 11 eta 13 metro bitartean atzera egitea eta estuarioetan gero eta uholde arrisko handiagoa egongo da. Como primer paso para la elaboración del plan, se realizó un inventario de emisiones de la ciudad para determinar la emisión de gases de efecto invernadero del municipio. Las diferentes actividades que tienen lugar en San Sebastián generan un volumen de este tipo de gases que alcanza el 1.208.183 toneladas equivalentes de CO2. Los datos del inventario muestran que el 56% de estas emisiones proviene de los llamados sectores difusos: transporte, residencial, servicios y residuos. Se trata de sectores en los que una implicación activa de la ciudadanía puede ayudar a generar una reducción de las emisiones. Garraioetatik datozenak, isurketa guztien 26% dira, baldin eta isurketa industrialak aintzat hartzen ez badira. Azken urteotan, isurketak gehien handitu dituen sektoretako bat da hori. Donostiako etxe bizitzetatik isuri den CO2-ren kantitatea, isurketa guztien 23% da. Etxeetan, elektrizitatea eta erregaiak, gas naturala eta petrolioaren derivatuak erabiltzeagatik sortzen dira isurketa horiek. Zerbitzuen sektoreak, CO2-ren guztiaren 28% isurtzen du gure udalerrian.
Conscientes de esta realidad y de la urgencia del problema, desde el gobierno donostiarra se ha acordado la elaboración de un plan de lucha contra el cambio climático. Con este instrumento, la ciudad se suma al compromiso de adopción de medidas a favor del cumplimiento del Protocolo de Kioto, principal instrumento jurídico para la definición de las actuaciones contra el cambio climático y según el cual las partes firmantes se comprometen a reducir las emisiones en un 8% con respecto a 1990 durante el periodo 2008-2012. El plan de lucha contra el cambio climático se está elaborando gracias a una amplia participación tanto de personal técnico de administraciones, diversos departamentos del Ayuntamiento, mancomunidades, Diputación, Gobierno vasco, como de ciudadanía asociada, asociaciones naturalistas, ecologistas, asociaciones de vecinos, etc. Berotegi efektua sortzen duten gasen inventariotik abiatuta, planaren barruan hainbat batzorde sortu dira, gaien arabera antolatuta, eta horiexek landu eta zehaztu dute klima aldaketaren kontra lan egiteko zirriborroa edo oinarrizko dokumentua. Une honetan, klima aldaketaren kontra lan egiteko oinarrizko dokumentu edo zirriborro hori eztabaida fasean dago. Fase horretan, herritarren ekarpenak bildu eta denon artean jarrerak aldatzen lagundu nahi da. Hala, klima aldaketak dakartzan arazoak eta klima aldaketaren kontrako planaren oinarrizko dokumentuaren edukiak jakinarazteko, hainbat jarduera, lantegi eta hitzaldi antolatu dira hiriko auzo guztietan. Prozesu horren ondoren, jasotako ekarpen guztiak aztertuko dira. 2008 urtearen bukaeran, plana onartuta egotea da gure asmo politikoa. Con todo esto, se pretende trabajar en el desarrollo de una estrategia a largo plazo basada en el aprendizaje social, en los aportes de la innovación tecnológica para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y en la minimización de los efectos provocados por el cambio climático sobre el bienestar local y del planeta. Como objetivo general a largo plazo, se plantea que San Sebastián sea una ciudad con emisión neutra en carbono. Plana lau arlotan banatu da. Mugikortasuna, energia, kontsumoa eta hondakinak, eta ura, eta natura eta landa ingurumena. Alor horietako bakoitzerako, estrategia ildo bat zehaztu da. Estrategia ildo bakoitzean, zenbait programa eta ekintza biltzen dira. Guztira, 200 ekintza prestatu dira. Eta hoiek, herritarren parte hartzeari esker, udal estrategia integratu bat martxan jartzen lagunduko digute, klima aldaketa arintzeko eta aldaketa horretara egokitzeko. Behar bada, Donostia karbono isurketarik gabeko hiri bihurtzeko helburu globala asmo handikotzat jo daiteke, baina hura lortzeko garrantzitsua da eremu zehatz eta hurbiletan tarteko helburu batzuk betetzea, eta hoiek ikaragarrizko garrantzia dute iraunkortasunaren alde egiteko eta klima aldaketaren kontra lan egiteko. Estos objetivos son reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reduciendo la utilización de los vehículos privados motorizados, facilitando y fomentando los desplazamientos diarios a pie, en bicicleta o en servicios de transporte público. Se alcanzarán los 50 kilómetros en la red de bidegorris en la ciudad. Incrementar la utilización de fuentes de energía renovables y mejorar la eficiencia energética tanto en el sector residencial como en el sector servicios y administración. El Ayuntamiento va a instalar 5.000 placas fotovoltaicas en diversos edificios públicos y aprobará una ordenanza de arquitectura bioclimática. Reducir la cantidad de los residuos que se generan diariamente en la ciudad e incrementar los niveles de reutilización y reciclaje de las basuras. El objetivo fijado es llegar al 50% de reciclaje. Herritarrak gero eta sentsibilizatuago eta kontzientziatuago egotea jarduera iraunkorragoak ekarriko dituen jarrera aldaketaren alde. Halaber, klima aldaketak giza osasunean izango dituen inpaktuak txikitu nahi ditu planak. Azken batean, herritarren bizi kalitatea hobetu nahi da. Todavía estamos a tiempo. San Sebastián combate el cambio climático y lo hace con el esfuerzo y la implicación de todos. Mejoremos el clima, mejoremos la vida.